Hola, bienvenido un día más a mi canal. Hoy traigo un vídeo un poquito diferente, pero bueno, todo relacionado con costura, y es que os voy a enseñar mi colección de chaquetas que las tengo aquí en esta parte. Y nada, os voy a enseñar estas chaquetas, que es mi colección de chaquetas handmade o hechas a mano o hechas por mí, que al final es lo mismo. Y nada, como digo, voy a enseñar estas prendas puestas, voy a explicar un poquito algunos detalles, pero bueno, me hace mucha ilusión hacer este vídeo, como digo, un poquito diferente, pero porque bueno, realmente hacer chaquetas es algo que me encanta. Los últimos proyectos que he estado haciendo han sido este tipo de prendas, algunas más sencillas, otras un poquito más complejas, pero bueno, realmente me está gustando muchísimo y voy a hacer más chaquetas todavía. Pero bueno, hasta ahora voy a enseñar las que tengo hechas, pero también os voy a enseñar el primer abrigo que me hice, que no es una chaqueta como tal, pero al fin y al cabo la técnica de confección prácticamente es la misma. Lo que suele cambiar, bueno, es que suele llevar un poquito más de holgura, el tejido suele ser más grueso. Y os voy a enseñar pues eso, el primer abrigo que hice, que han pasado ya unos cuantos años, y después os enseño las chaquetas, que como digo, considero que hay una mejora bastante notable. Como digo, esto es un abrigo que realmente, bueno, pues es cruzado, pero me queda muy holgado, o sea, me queda muy ancho, me queda muy grande realmente. El hombro además se ve que está caído, no le puse hombrera, tiene realmente defectos. Está el bolsillo con su solapa, y es un bolsillo realmente tipo parche, que va forrado con su botón y demás. Y tenía una tira que le hice a juego, pero la perdí. Entonces este abrigo realmente no me lo pongo mucho. Antes sí me lo ponía un montón. Ya digo que casi toda la ropa que yo me he ido haciendo me la he puesto en condiciones normales. Lo que pasa es que hace tiempo que ya no me lo pongo, porque es verdad, pues bueno, que quizás ya no es un estilo con el que yo me identifique mucho. Y aparte es que lo que os digo es que realmente no queda mal así rollo holgado. A veces me lo pongo pues si lo quiero abierto, y es bastante largo. Así que nada, lo quería enseñar por eso, porque fue mi primer proyecto así tipo confección de chaqueta barra abrigo, tanto de patronaje como de costura. Tiene también un cuello solapa que está cosido también regular, no sé por qué, pero este lado me quedó mejor. Este aquí hace como una especie de hueco, no sé muy bien por qué. Y es este tipo de cuello, que lo que es la parte de la solapa, el pico va hacia arriba. Me gusta mucho ese tipo de cuello, lo veo bastante clásico, y estilo sastrería creo que queda muy bien. Pero ya digo, tiene sus fallillos, pero bueno, dentro de lo que cabe pues lo sigo usando. Y además también va forrado, fue la primera prenda forrada que hice. Y lo que yo creo que me pasó es que le añadí la medida para el cruce, y como que después no coloqué los botones, o sea, están colocados donde deberían de ir, pero no sé, me equivoqué en algo, le añadí la medida de cruce, pero después como que no le quité medida de las pinzas, no lo sé. La cosa es que me queda muy holgado, y bueno, la tela también realmente me gusta, es bastante clásica, sé que no es para el gusto de todo el mundo. Pero bueno, yo creo que a día de hoy, si cogiera esta misma tela, haría otro tipo de prenda. Quizá una chaquetita así estilo Chanel, como la chaqueta Jacqueline, que la veréis ahora, que está en los ebooks de Crea tu Moda de ACF Studio. Y nada, me la voy a quitar porque me muero de calor. Así que ahora sí que sí, empiezo con la chaqueta. Esta chaqueta quizá os suene bastante. Esta chaqueta está en los ebooks de Crea tu Moda. Os voy avisando que la única prenda que está en los ebooks de Crea tu Moda es la chaqueta Jacqueline. Que tengo dos modelos, de hecho está esta de cuadro y esta en tono liso, que ahora os enseñaré, pero esta tenéis tutorial en el canal de toda la confección. Y estas otras, pues algunas un proyecto personal, y otras pues la veréis próximamente. Y nada, esta chaqueta pues realmente creo que no tengo mucho más que contar. Si ya os habéis hecho con el ebook o si le habéis echado un vistazo a la web, pues ahí viene toda la descripción, tiene un montón de fotos, tenéis también vídeos. Es una chaqueta de talle corto, más o menos un poquito por debajo de la cintura. Tiene un cuello redondo, que es un cuello a la caja. Tiene bolsillos tipo parche, que en esta ocasión, pues bueno,
tiene el remate con los flequitos, que estos flequitos realmente son del orillo de la tela. Se ha aprovechado para hacerlo como de adorno y que destaque un poquito y darle un toque diferente. La manga es tipo sastre de una sola pieza, es decir, que tiene altura de copa de sastre, pero realmente lleva una sola costura. El cuerpo es súper sencillo, realmente solo tiene una pinza de costado, el cuello que es redondo, que no lleva solapa ni cuello postizo, y el bolsillo, que el bolsillo también es algo opcional, se lo podéis poner o no, pero bueno, yo se lo pongo porque si no quedaría demasiado simple. Y la espalda es totalmente sencilla, de hecho es una sola pieza y ya está, no lleva pinza, no lleva corte, no lleva nada. Y no va forrada, por lo cual también es verdad que una chaqueta que después de haberme puesto el abrigo, que pesa bastante, bueno, bastante no, pero en comparación a la chaqueta, ahora pues me siento como muchísimo más ligera. O sea, la chaqueta tiene una ligereza que no es comparable con un abrigo, con una tela más gruesa, con forros y demás. Entonces nada, pues para el entretiempo, por ejemplo, cuando no hace ni mucho frío ni mucho calor, pues viene bien, a lo mejor con un vestido. Yo por ejemplo llevo pues una blusa que también la tendréis en Crea tu Moda que va a la sisa y bueno, pues si a lo mejor refresca un poco, pues te llevas tu chaqueta, te la pones y listo. Y como digo, a mí me gusta este tipo de chaquetas de talle corto porque favorecen bastante la figura. En mi caso sobre todo, que tengo la cintura digamos no muy pronunciada y aparte soy bajita, entonces las chaquetas de talle corto para las personas que somos bajitas nos vienen muy bien. Y nada, lo bueno también es que se puede arremangar fácilmente. La tela también es obviamente pues lo que favorece que la chaqueta sea más cómoda. Esta es una sarga, por lo cual es un tejido que tiene buena caída y no tiende a arrugarse. Y los remates, fijaos que no va forrada, pero lleva sus vistas y va todos los bordes rematados con costura Hong Kong, que básicamente es embolsarlo con una cinta. El dobladillo, como la chaqueta va como muy como entallada la cintura y va muy inclinado en el costado, para que el dobladillo quede perfecto, pues también se remató con vistas y por supuesto también con su cinta para envolver los bordes y todo entretelado. Y los márgenes de costura, la sisa, lo que es la sisa y la copa de la manga también, el dobladillo de la manga igual, o sea, todo está rematado con este tipo de costura para no remallar nada. Y nada, si queréis aprender a hacerla, os recuerdo que tenéis el ebook de Crea tu Moda en la web de ACF Studio, que os dejo el enlace, y además también tengo un Cose conmigo, que tendréis una lista de reproducción donde te enseño cómo confeccionarla. El patrón realmente ya estaría hecho, que en el ebook de Crea tu Moda se explica cómo hacer todo el proceso de patronaje desde cero a partir de los básicos, y además también se os explica en formato vídeo, no solamente en ilustración y texto, sino también en formato vídeo, pues para aquellos que seáis más principiantes y os podéis hacer un poco de lío. Pero bueno, este modelo de chaqueta yo diría que para aquellas personas que seáis principiantes o que a lo mejor hayáis avanzado un poco más en costura y queráis algo un poquito ya, pues eso, más avanzado, más especial, una chaqueta, pero no atrevéis a hacer una chaqueta pues que tenga bolsillos, que tenga forro, que tenga cortes, este modelo es para vosotros, porque de verdad es súper sencillo el patrón. Fijaos que es que solo tiene una pinza, no tiene mucho más, no va forrada y sienta estupendamente, así que os animo a que os hagáis con ella. Y bueno, ahora vamos con el mismo modelo, pero en tela lisa. Realmente no tengo mucho más que contar de aquí, simplemente os la voy a enseñar cómo queda, pero fijaos que es lo mismo, el mismo corte, todo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia principal es que en el bolsillo, en esta ocasión, se ha cosido normal con un dobladillo vuelto y rematando bien los lados. Fijaos además que el bolsillo pues también tiene la forma así curvita, que se os explica cómo formar esa curva para que os quede perfecta. Y por lo demás lo mismo, el mismo cuello. El cierre, que no lo he comentado, son ganchos. Esta chaqueta también otra de las cosas que tiene es que no lleva cruce de botones, porque como no lleva botones como tal, pues lleva estos ganchos que los cerramos. El primero no sé por qué, pero siempre me cuesta un poco, pero bueno, la idea es cerrarlo por si la queremos llevar cerrada, y la chaqueta queda cerrada justo
en el centro de la misma. Y por lo demás también, todo rematado con esta costura Hong Kong. Que bueno, además en esta ocasión, como un color liso, se ha usado un tono similar, pero podéis jugar con los contrastes. Por ejemplo, esto que es morado, por ejemplo, si le queréis dar un toque así especial y que abráis la chaqueta y se vea como algo llamativo, pues podéis usar una cinta en un tono rosa fucsia, en un verde, colores que contrasten. Por ejemplo, en la chaqueta de cuadros se ha usado el color blanco, porque realmente al tener varios tonos pues nos permite realmente elegir el que más nos guste. Podríamos haber usado blanco, negro, rojo, color camel, como lo que es el fondo de los cuadros, y ya está. Pero bueno, generalmente si queréis algo discreto y sencillo, pues el tono más similar que encontréis y ya está. Yo normalmente lo hago con tela de forro. Y nada, el resto es exactamente igual. Y bueno, esta chaqueta es un proyecto personal. De este modelo no he hecho ningún ebook, no he hecho ningún tutorial, pero sí que he grabado un poco el proceso para Instagram, realmente en formato reel, y lo tendréis probablemente en mi cuenta personal, que es AlejandraCF93, pero también lo publicaré en mi cuenta del blog de Alejandra Colomera, porque al final ahí comparto los tutoriales, comparto también proyectos más personales, y como al final sería un reel donde os enseño a hacerla, no al detalle, sino un poquito así, pues con música de fondo y tal, pues bueno, quizás os interese, así que lo publicaré. Pero ya digo, de aquí a un tiempo, porque he grabado todos los clips, son muchos, tengo que seleccionar, tengo que editar y me va a llevar tiempo. Y nada, esta chaqueta es muy similar de cuerpo a una que os voy a enseñar después, a continuación. Aquí ya vemos más detalle. Por ejemplo, tenemos el cuello solapa, que lleva aquí el cuello postizo y la solapa dentro del mismo cuerpo. Tenemos el bolsillo pañuelo, bolsillo de pecho, el bolsillo tipo ojal, que además, como la tela de cuadro, pues se ha hecho con los cuadros al bies, que además también casen perfectamente. Fijaos que parece como que sigue el mismo dibujo, y igual que el bolsillo de pecho. Y bueno, esa es una de las cosas que me gusta de las telas de cuadro, que pueda colocarlo al bies y que queden en diagonal. La manga en esta ocasión ya sí es una manga tipo sastre. De hecho, el abrigo que os enseñé al principio también la tiene, que sí que lleva dos costuras, tiene una aquí y la otra aquí detrás. Está aquí, lo que pasa es que los cuadros están casados. Esto es súper importante. Si no tenéis mucha práctica y pensáis que no vais a saber casar los cuadros o va a ser muy complicado, ya de por sí las chaquetas llevan mucho tiempo de elaboración y es complicado al principio. Entonces os aconsejo que vuestros primeros proyectos de chaquetas sean con tejidos lisos, porque así todo vuestro esfuerzo en aprender algo nuevo va orientado hacia la prenda en sí, y no a tener que casar cuadros, doblar la tela, cómo colocar los patrones y demás. Entonces, para que la dificultad del proyecto se resuma al modelo, a la prenda en sí. Y bueno, en esta ocasión tenemos ya la prenda forrada completamente, mangas incluidas, y también hemos puesto un bolsillo ojal en la parte interior, lo que es en el forro. Esto es algo que a mí me encanta. La chaqueta esta, por ejemplo, no lo tiene, pero a partir de ahora se lo voy a poner a todas. Y nada, en esta ocasión la espalda tiene una costura central en la cual se ha incluido una pinza para que quede un poquito entallada, porque la espalda realmente no va completamente recta, sino que hace como una pequeña hendidura. Pues eso es lo que se consigue haciendo esa pinza, y además tiene dos pinzas en los costados. Estas pinzas, que además también en el delantero la tiene, suele ser un poquito más estrecha. En lugar de 3, pues a lo mejor la hacemos de 1, de 2, pero conservando la holgura de 3. Esto es para que entalle, pero menos que por ejemplo un vestido que va más ceñido. Y bueno, en esta ocasión lo que se ha hecho con el delantero es trasladar la pinza de pecho a la pinza de cintura. Entonces tiene aquí un corte que va en, digamos, en todo el talle, que este corte lo podríamos haber continuado en un corte princesa o corte francés. Yo he preferido dejarlo así, simplemente. Como es una chaqueta, normalmente no hay que hacer pinzas correctivas, por lo tanto esta pinza
no quedaría demasiado ancha. Se amplía un poco porque la estamos trasladando, pero no demasiado. Y nada, la manga también cae perfecta, que esto es algo que me encanta de estas chaquetas, y sobre todo ver cómo los cuadros quedan también alineados con el cuerpo. Y otra de las cosas interesantes es que los botones que encontré, que tenía dudas de qué botones ponerle, bueno, esto lo encontré en un bazar realmente, pero me gustaron mucho porque fijaos que tiene como una línea roja y lo he colocado de forma que siga como la línea y queda, vamos, le da el toque perfecto. Y lo más interesante de esta chaqueta, que le hice una falda a juego, o sea, esto es monísimo. Y sí, si conocéis una película que es del 95, seguro que más o menos puede sonar el estilo. No voy a decir qué película es, pero si la sabes, pues te invito a que me lo digas en los comentarios. Y nada, me lo hice el conjunto, también la falda grabé tutorial, bueno, tutorial así un poco a cámara rápida, como digo, para Reels de Instagram. Y nada, el conjunto en sí me encanta, y además lo que me gusta es que la chaqueta me la puedo poner sola, la falda me la puedo poner sola, no tiene por qué ir chaqueta y falda, y queda estupendo. La tela la quería como un poquito más amarilla, pero no la encontraba. Aparte, esto es lo más parecido que encontré para que sea similar a la peli, pero me gusta mucho más porque lo veo más discreto para mi gusto, para el día a día. Y además también, bueno, pues fue un conjunto que lucí en el MAD 95, que se celebró en Madrid, y os voy a dejar por aquí algunas fotos con coches clásicos, que es otra de las cosas que más me gusta, hacerme fotos con el estilo 70, 80, 90, con coches de la época, o sea, es la combinación perfecta. Así que nada, y me lo luciré muchísimas veces más, me haré muchísimas más fotos y estoy encantada. Como digo, este es un proyecto personal y me la vuelvo a quitar porque me aso de calor. Bueno, y otra cosa interesante de estas chaquetas es que muchas veces los detalles, claro, están por dentro. Y es que en el centro de la espalda, por la parte del forro, tiene un pliegue, fijaos. Aquí tiene un plieguecito para que lo que es el forro no quede demasiado ajustado. Ya de por sí las chaquetas, el estudio del patronaje es algo que bueno, es muy interesante, pero hay que hacerlo de forma que la chaqueta no quede demasiado ajustada para que nos podamos mover. Y aparte, este pliegue lo que hace es ayudar a que si nos vamos a mover, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo de si vas a abrazar a alguien, que este pliegue lo que hace es que se abre un poquito y permite un poco más de movilidad en la prenda, para que la persona, pues como digo, no sienta que está ahí tirante. Y bueno, seguimos con la siguiente chaqueta, que esta la tendréis próximamente en los ebooks de Crea tu Moda, y va a ser la chaqueta Cindy. Bueno, os enseño antes de nada por el interior. Pero bueno, realmente esta es más sencilla que la que os he enseñado antes y que la que os voy a enseñar después, ya que solamente tiene, bueno, el forro, tiene por supuesto el pliegue central también, que esto es importante que lo tengan las chaquetas, y los cortes, bueno, pues igual que lo que es la pieza de género. Y además tiene el detalle aquí en el dobladillo, que donde está el cruce aquí hace una curva, y en lugar de continuar la recta, pues hace aquí una formita que también tiene que cumplirse en el forro. Quizá esta parte un poquito más complicada, por eso digo que esta chaqueta, por ejemplo, ya sí que sería para un nivel más avanzado. Y bueno, esta chaqueta me la he puesto mucho, es bastante versátil, incluso, bueno, pues podéis hacerla en distintos tejidos, tonos lisos, podéis usar también tela de cuadro si ya tenéis cierta experiencia, pero bueno, así en un tono como de fondo de armario, como se suele decir, quedaría muy bien. Esto es un tono burdeo, aunque en cámara igual se aprecia un poquito más rojizo, pero bueno, es un color vino tinto, como se suele decir. Tiene también la manga sastre, que es importante que tenga buena caída, con sus costuras también, doble costura, para que la manga sastre esté en dos piezas. Lleva hombrera, que también la chaqueta que os he enseñado antes también la lleva. Bueno, la chaqueta Jacqueline también. Todas las chaquetas que tengo llevan hombrera. La diferencia es que las chaquetas Jacqueline son hombreras de quita y pon, van con un velcro, porque como actúa como una especie de chaqueta Rebeca, pues tenéis la opción de ponerle la hombrera o bien quitarla. Mientras que las chaquetas que van forradas, la hombrera la lleva fija.
Esta, por ejemplo, tiene una hombrera un poquito más alta y más rígida. Y esta la tiene un poquitín más baja, un poquito más estrecha y más blandita. Eso ya depende un poco del gusto y también de dónde la compréis. Y bueno, la chaqueta Cindy tiene, bueno, pues su cuello solapa también. El cuello, digamos lo que es la solapa, la inglesa y la contrainglesa, que se le llama de forma técnica, que sería esta parte de aquí, la inglesa y la contrainglesa. Es bastante alta, digamos del básico de cuello solapa. Y lo que es la solapa en sí es un poquito curva. El escote llega más o menos hasta la altura del pecho, un poquito por debajo, por eso la solapa es un poquito más corta. Tiene un corte princesa que va atravesando todo el delantero, desde la sisa hasta el pico que os he enseñado antes. Esta formita la tiene ahí. Y bueno, así la podréis ver al completo, incluso tenéis ahí el espejo. Y fijaos la formita que hace, como os digo, que le da un toque bastante original, que después vuelve a levantar el pico para hacer el largo de la chaqueta. En la parte de la espalda, el bajo está un poquito ampliado para que, bueno, pues como al ser una chaqueta que no es muy larga, puedes evitar que la chaqueta se levante. Y en esta ocasión pues también está un poquito entallada en la espalda para hacer la hendidura. Tiene dos pinzas también a cada lado y una pinza incluida en la costura. Lo que es la espalda es muy similar a la chaqueta anterior. Y nada, el corte princesa en el cual se ha trasladado la pinza de pecho y también la pinza de cintura, que más o menos suele ser de unos 2 centímetros. Tiene bolsillo tipo jal, aquí para que lo veáis más en detalle, que los bolsillos jales, pues bueno, cuando una vez que lo abres, pues tiene aquí una vista para que se vea del mismo tejido y aparte el forro. Todos los bolsillos de las chaquetas son reales, es decir, son funcionales, no son falsos bolsillos ni nada. Y bueno, nada, pues esta es una chaqueta bastante sencillita, tiene dos botones que son de este tipo, son bastante bonitos, los compré en una mercería y nada, en general me encanta, porque una de las cosas que más me gusta de esta chaqueta y en general de toda la moda que hago, ¿no?, es que sea versátil, en el sentido de que pueda ser tanto para un look más clásico o un look un poquito más moderno. Y esta chaqueta, aunque la veáis así muy clásica, muy de señora, si me acuerdo, os dejo por aquí alguna foto con un estilo así más ochentero, con medias de rejilla, con una minifalda negra. Es un poco el estilo que le quieras dar a la prenda. Al fin y al cabo la prenda es la que se adapta a ti. Y esta chaqueta, pues como digo, la he usado muchísimo y más que la usaré. Es muy favorecedora, es entalladita realmente dentro de lo que es una chaqueta, porque las chaquetas no pueden ir muy ceñidas, pero tiene la holgura mínima, digamos, para que no quede demasiado holgada. Y cerrada, pues fijaos que también queda bastante bien, haciendo que quede un poquito más entallada. Y nada, la podemos poner pues con camisa, con un suéter finito de cuello vuelto, como queráis. Es una chaqueta tipo más estilo americana, que la diferencia con una blazer, por ejemplo, es que las blazers suelen ser un poquito más holgadas, más desdibujadas, más corte rectilíneo, como la que vamos a ver a continuación. Y nada, esta sería el modelo en sí. Y por último esta blazer, que bueno, es un estilo ya mucho más desenfadado. Fijaos que más o menos tengo de todo un poco. Y esta chaqueta es la blazer Miami, y es porque está inspirada en la serie Miami Vice, en ese estilo ochentero, colores, bueno, este es un tono bastante llamativo, bastante alegre. Y nada, también la quiero hacer en blanca y un poquito más entallada, porque esta, fijaos que ya es una prenda mucho más rectilínea, un poquito más holgada. Entonces, bueno, sí que es cierto que a mí me gustan más las prendas un poquito más entalladas quizás, pero bueno, simplemente la cintura se hace un poco más de entalle y listo. Y bueno, características de esta chaqueta, vamos a ver en el forro cómo tiene también el pliegue central, como siempre, y tiene además los bolsillos interiores que tenía la chaqueta de cuadros que os enseñé, que es del proyecto personal. La diferencia es que en esa chaqueta los bolsillos
lo que son los ribetes, que es un bolsillo ojal, estaban hechos con la tela del forro, y en esta ocasión los ribetes están hechos con la tela de género. Ambas opciones son totalmente válidas, ya depende un poco del estilo que le queráis dar. Pero bueno, ya sabéis que, como he comentado, para mí las chaquetas tienen que llevar ya sí o sí bolsillos interiores. Bueno, primero de todo, esta chaqueta es mucho más estructurada, la hombrera más o menos es parecida a la chaqueta anterior, pero un poquitín más alta. La solapa ya solamente se nota que es bastante más ancha y más bajita, por lo tanto visualmente parece mucho más grande. Es más larga porque el escote realmente llega hasta la cintura y de hecho solo tiene un botón. De hecho nosotros la podemos abrochar y así nos quedaría. Pero bueno, yo es cierto que las chaquetas suelo llevarlas abiertas. Entonces, al ir el escote bastante bajo, la solapa hace que sea más larga, haciendo que quede un poco más ese toque desenfadado. Tiene también bolsillo de pecho y bolsillos de 2 ribetes o bolsillo ojal, que este es un poquito más largo. Y por ahora todos los tienen así. La manga también es sastre con 2 piezas, con embebido. La espalda en este caso lleva una costura central también con una pequeña pinza, pero muy pequeña. Fijaos que en esta ocasión en la espalda me queda un poquito más recta, porque como digo es una blazer que no va muy entallada. Esto, como digo, es a gusto. Podéis hacerla más entallada metiéndole un poquito más de ancho a la pinza de espalda o a las pinzas de cintura de la espalda y del delantero, haciendo el costado también, en lugar de sacarle tanto la cintura, meterle un poquito más. En fin, vamos jugando con eso. Y nada, de largo es hasta la cadera aproximadamente. Más baja de la cadera a mí ya no me favorecería porque, como he comentado, soy bastante bajita, entonces las prendas que sean muy largas pues generalmente no me suelen favorecer, dependiendo también del tipo de prenda. Pero bueno, la chaqueta en sí ya la veo bastante holgada, bastante rectilínea, como para hacerla encima más larga. Entonces así yo creo que está estupenda. Y bueno, cosas interesantes de esta chaqueta es que puede ser totalmente unisex, ya que realmente el corte, la estructura en esta ocasión es bastante recta, y aparte el patrón que se ha utilizado es el del básico de cuerpo sin pinza, que esto es algo también bastante interesante porque ya hice tutorial de ese patrón, pero es verdad que hay gente que quiere transformaciones con ese patrón y un poco llevarlo a la vida real, porque es cierto que a muchas personas pues que a lo mejor les interesa más hacer prendas con el básico sin pinza, pues porque no quieren coser pinza, no se quiere complicar la vida. Así que este sería uno de los modelos que tendréis en Crea tu Moda, sacado del básico sin pinza de pecho. Como digo, bastante desestructurada la prenda. Y nada, la manga, fijaos que haga también aquí como un pequeño escaloncito. Esto es una de las cosas que más me gustan de estas prendas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero no haberme olvidado ningún detalle que os quisiera comentar de la prenda. Al final es simplemente enseñaros las chaquetas que tengo hechas por mí y un poco sus características. Nada, espero que os haya gustado, que por lo menos os haya entretenido. Al final este vídeo no es un tutorial, pero bueno, ya digo que quiero hacer de todo un poco, porque sí que es verdad que hago muchos tutoriales que os enseño a hacer patrones, costuras y demás, pero también quiero enseñar mis proyectos pues para que los veáis, incluso lo que podéis hacer con los ebooks de Crea tu Moda. Como digo, algunos de los modelos ya los tenéis y otros como este o la chaqueta Cindy que la tendréis próximamente, y que todo esto lo podéis hacer a medida que vais practicando, con trabajo, con constancia, partiendo de un buen patrón base, haciendo transformaciones iniciales, y poco a poco pues podréis hacer vuestras prendas y vuestras chaquetas, que al final es uno de los proyectos más avanzados en costura. Y nada, dime qué te parece, coméntame cuál de estas chaquetas que te he enseñado es tu favorita, cuál te gusta más, cuál te animarías a hacer. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.